Boa tarde, todo mundo. Bem-vindo à aula do português. Bienvenidos. Vamos a iniciar con su clase de idioma portugués. En esta semana vamos a un nuevo versículo, ¿verdad? De la Biblia. Hoy nos toca uno corto, ¿verdad? Así que vamos a tratar de dar hoy los lineamientos de la pronunciación de este versículo para que ya a partir de mañana lo vayamos practicando juntos. Es el siguiente, ¿verdad? Saben que en estas reflexiones vamos versículo por versículo y hoy nos toca Mateo 6:17. En español nos dice, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. De la clase de la semana pasada estábamos viendo la palabra en portugués que es jejuari, jejuari, que decíamos que tiene que ver con el ayuno en portugués. Ahora vamos a ir a ver, digamos, la pronunciación, ¿verdad? Para el versículo de esta semana, pero en portugués. Quiero aclarar que hay algunas palabras acá que quizás las vamos a ver muy parecidas al español, ¿verdad? En ese caso se parecen bastante, pero sí debemos destacar que hay algunas leves diferencias. ¿Ve? Entonces, voy a irles anotando como la pronunciación de las líneas que aparecen por acá para que la tomemos en cuenta a medida vayamos practicando. Voy a tratar de ponérselos transliterados, o sea, no con el alfabeto fonético internacional, sino con el sistema de transliteración, ¿verdad? Para que nos sea como un poco más fácil la pronunciación, digamos, en español del portugués, claro está. Entonces, en la primera parte hemos dicho que el nombre Mateus, pues se lee igual, vean, no hay mayor cambio, lo leemos igual, Mateus. Luego hemos dicho que el 6, ¿verdad? En el caso del portugués, suena como sex, ¿verdad? Como que fuera una especie de SEJS, sex, Mateus sex. Y luego el 17, ¿verdad? Aunque se escribe de otra manera, pero la pronunciación va a ser como dese, como que digamos una Z, una D, una E, una Z y una E, dese, y luego vamos a decir sechi, dese sechi, Mateo sec, dese sechi. Eso vendría siendo, digamos, propiamente el versículo y el libro, ¿verdad? En el que estamos en cuestión. Luego tendríamos acá, voy a ponerlo quizás en una letra más pequeñita para que quepa todo el texto, la pronunciación de las líneas. La siguiente línea, ¿verdad? O la primera línea, tiene un más. El más, aunque se ve igual que en el español, en el portugués puede tener dos sonidos. Es de estas que a veces las podemos sonar como una especie de J, max, como max, max, con un sonido como de J en medio, pero yo, en mi caso, prefiero el sonido mais. Creo que es más fácil entender ese sonido, o no sé, siento como más afiliación a sonar esa MAS en portugués como mais, a sonarla como max, aunque los dos sonidos son válidos. Quedémonos con esa, pero recordemos que es ese tipo de sonido en donde acá se nos pone esto como entre un paréntesis en el IPA y nos dicen, mire, puede hacer una I o puede hacer una J. Ya depende de lo que usted quiera hacer. Entonces vamos a quedarnos con este, como más. Luego, el cuando. Ese va a estar fácil porque lo vamos a hacer como cuando, así. Cuando. Mais cuando. Eh, luego, el siguiente, ¿verdad? Que ya lo hemos visto en otras ocasiones, que va a ser como voce. ¿Verdad? Mais quando voce. Mais quando voce. Luego viene el verbo estar, ¿verdad? Porque eso es más cuando tú estés ayunando, algo así vendría siendo en el portugués. Más cuando voce, y aquí vamos a poner ese como es, se puede como is o como es. Lo voy a poner primero como es, el verbo estar. Es chiver, es chiver. Esta es la R gutural realmente, ¿verdad? Pero le hemos dicho que la podemos representar en la transliteración como una J. Es chiver, que también se podría decir como es chiver.
ishibek. O sea, las dos pronunciaciones son válidas. Eso ya lo hemos visto en varias palabritas de las que hemos venido estudiando, en donde la ES al principio en el portugués se puede hacer como una E o como una I. Bien, entonces tenemos esa característica. Y otra característica más que se destaca en esta palabra es que la T con una vocal, eh, la E y la I casi siempre la vamos a ver como una CH. Bien, entonces, ishibek o eshibek. Mas cuando você estiver, y ahora vamos con la palabra que estuvimos aprendiendo la semana pasada. En este caso, vamos a poner mas cuando você estiver jejuando. O sea, algo como pero con ese zumbido. Jeju no es como jeju, vea, porque ahí estamos haciendo más una G, es una J. Jeju, jeju, jejuando. Parecido al cuando, ¿vea? Que termina en esa U. Hasta ahí va esa parte, ¿vea? Y después va una pausa, ¿vea? Que eso vendría siendo más cuando você estiver jejuando, es como más cuando tú estés ayunando, vendría siendo más o menos lo que dice ahí en portugués. Vamos a decir ahora la siguiente parte. En el caso, la B, ¿ve? Ahí dice la B, pero lo vamos a pronunciar de la siguiente manera. Vamos a pronunciarlo como la B, no con E, sino con I. La B, que es como el verbo lavar, vean, lavar. Y luego vamos a decir U para esa O, la B, U. Y esta palabra no tiene mucho K. Esta la vamos a pronunciar como, como lo que vendría siendo rostu. Rostu, solo una V. La viu rostu, la viu rostu. Y ahora vamos a poner por acá la E, pues va a sonar a E, vea, E. Y luego este verbo, pues es como peinar, vea, es como el verbo peinar. Pero la pronunciación va a ser más o menos así, miren, vamos a hacerla como pain. O sea, de esa que se convierte en una especie de en. Hemos dicho que esto es como para representar ese sonido nasal, ¿vea? O nasal del portugués. Pentei, pentei, ¿ya? Pentei. En este caso sí lo vamos a hacer con una T, ¿ya? Pentei, U, y la palabra, ahí dice cabello, ¿vea? Pero es para el cabello, ¿verdad? Se parece al español. Pero aquí vamos a decir cabello, cabello. Entonces ahí tendríamos, digamos, la frase completa. Entonces vamos a decir, Mateus sex desseche, mas quando você estiver jejuando, lave o rosto e pente o cabelo. Bien, esa sería entonces la pronunciación con la que vamos a estar trabajando esta semana. Y para mañana vamos a practicar, ¿verdad? Mañana vamos a hacer la práctica, hoy que la hemos escuchado ya cómo es y la hemos explicado, ¿verdad? Va a ser mucho más fácil para ustedes mañana irla practicando. ¿Verdad? Entonces mañana vamos a hacer esa práctica. Vamos a tomar acá una capturita para ustedes. Mateus 7:17, mas quando você estiver jejuando, lave o rosto e pentei o cabelo. Eso lo vamos a hacer para la clase de mañana, ¿verdad? Mañana vamos a practicar entonces con lo que vendría siendo estas pronunciaciones. Voy a tomarle una capturita para enviárselas y que practiquen en el resto. Ahora, interesante, la palabra o la frase de esta semana es la última parte. Nada más que le vamos a quitar la última frase, ¿verdad? Nos vamos a quedar nada más con lo de la vi u rostro. La vi u rostro. La vi u rostro. Que vendría siendo como lavar el rostro, lavarse la cara, podríamos decir también. Bueno, cabe destacar las acciones de la vi u rostro y Pentei cabelo, o peinarse. Fíjense que esta habla de peinarse. No es como la Biblia en español que dice ungirse con aceite. Es como más actualizada. Esta nueva Biblia viva es como un lenguaje más actualizado. Y nos pone en ese contexto. Jesús lo que le quiso decir a sus discípulos es que cuando ellos ayunasen,
Yeyuari, cuando fueran a hacer el ayuno, fuera su día cotidiano, su día normal. O sea que lavarse el rostro, ungirse, que es sinónimo de peinarse, así de esa manera podemos verlo, era parte de la vida cotidiana en los tiempos de Jesús. Eran parte de sus, digamos, de su rutina diaria, ¿verdad? De cuidado personal, por así decirlo. Por lo cual podemos interpretar en esta parte que Jesús les está diciendo, miren, cuando ayunen, no dejen de hacer las cosas que normalmente hacen. Sigan haciendo lo que siempre hacen. Sigan con su rutina. Nada más que van a incorporar el ayuno dentro de esa rutina. Sin embargo, no podemos negar que esto alguna aplicación espiritual tiene que tener. Aunque la Biblia nos lo plantea y Jesús lo dijo en términos de que véanse normales, o sea, no den a entender que estén haciendo esto, manténganlo en lo secreto con su Padre Celestial, hay algo en estas acciones. Porque cuando se habla de aceite y cuando se habla de agua en la Biblia, siempre hay muchos significados detrás. Pero eso lo vamos a seguir viendo el resto de la semana. Vaya, mañana vamos a comenzar a practicar, vea, con Mateo 6, 16. Bien, ahora quiero llevarlos a que sigamos adentrándonos en lo que es el mundo del alfabeto fonético internacional, ya que es el recurso que hemos dicho que vamos a estar utilizando. Hasta acá hemos hablado respecto de lo que viene siendo los sonidos a nivel de las consonantes y a nivel de las vocales. El día de hoy quiero que veamos un diagrama adicional para entender qué significa, por ejemplo, en el caso de las consonantes, qué significa esto que está acá. Miren, toda esta área de aquí. Eso tiene un significado detrás. Y es un poco de lo que vamos a hablar en la clase de hoy. Así que la clase de hoy va a ser un poquito teórica, ¿verdad? Para que cuando comencemos ya a ver más vocabulario y comencemos a implicar el IPA, se nos haga mucho más sencillo entenderlo. Entonces, para eso quiero recurrir a este otro documento. Está siempre en Wikipedia. Es el punto de articulación. De hecho, lo que acabamos de marcar ahí, lo que pusimos acá, eh, todo este bloque que está aquí, este es el nombre que recibe. Todo eso se llaman puntos de articulación. Es el nombre que reciben. Puntos de articulación. Entonces, los puntos de articulación se asocian, claro, a lo que vendría siendo nuestra boca. Nuestra boca, pues, es un aparato maravilloso que Dios nos ha dado, que no solo sirve para comer, eh, no solo nos alberga el sentido del gusto en esa parte, sino que también nos sirve para hablar. Es un órgano, la boca en general, ¿verdad? Y todos sus componentes. Nos referimos a los labios, nos referimos a la lengua, nos referimos a los dientes, nos referimos a las encías, a la cavidad bucal propiamente. Y allí se va también lo que sería la faringe, es decir, nuestra garganta, y la zona en la cual encontramos las cuerdas vocales. Todo eso permite que nosotros gesticulemos, pero no solo eso, sino también la nariz. O sea, la respiración también tiene que ver con la forma en la que nosotros hablamos. Entonces, los puntos de articulación, en resumen, son los lugares en los cuales nosotros situamos nuestra lengua para poder generar sonidos. Los sonidos consonánticos que están en el portugués, que están en el español, que están en el inglés, en el idioma que sea, se pueden agrupar gracias al IPA en términos de su punto de articulación. Entonces, estos nombres resultan ser quizás nuevos para nosotros o quizás nunca se nos han dado a conocer, pero cuando estábamos pequeños se nos enseñó a utilizarlos en las clases en donde recibíamos, por ejemplo, el silabario, nuestras maestras que nos enseñaron a leer y a escribir, que nos fueron enseñando cómo usar las consonantes con las vocales, nos enseñaban los puntos de articulación. Lo que sucede es que para no confundirnos cuando estamos como en esas edades pequeñitos, no se nos dan los nombres.
o los nombres propios de estos puntos de articulación. Solo se nos dice, mire, ponga la lengua aquí adelante de los dientes, vea, o enróllela para hacia atrás, vea, de su boca, o póngala hacia abajo, decían. De esa manera era más fácil cuando estábamos pequeños entender en dónde ubicar la lengua. Sin embargo, ¿verdad? Hay nombres para estas partes, ya que forman un componente físico. Así que es importante que distingamos entre estos nombres. El nombre labial, bilabial, labio dental, dental, alveolar, posalveolar, palatal, velar, lo que sería epiglotal y glotal, son nombres que deberíamos de irlos asociando desde ya al IPA, porque ocurre que todo lo que acabo de mencionar es como el IPA los clasifica. Entonces aquí tenemos, miren, lo bilabial. Significa que todo lo que está en este bloque, miren, todas estas que están en esta columna, por así decirla, son consonantes que se gesticulan usando los dos labios o el rozamiento entre los dos labios. De estas, pues, las del español vendrían siendo estas que están acá, miren, estas de acá. Y diría yo, gracias a Dios, son las mismas del portugués. Estas en el portugués son iguales. De hecho, estas que están aquí, miren, esa de acá y estas de acá, ahorita no nos van a complicar la vida porque son para otros idiomas que no es ni el español ni el portugués. O sea que estas ahorita no nos van a interesar. ¿Bien? Pero los que estudian, por ejemplo, alemán, esto de acá sí va a ser bastante necesario porque estas son más propias del alemán. Pero para nosotros nos vamos a quedar con estas de acá. Entonces, estas consonantes como la, vean, se forma en lo que sería la unión de estos labios. La es para la B grande que le decimos nosotros acá, ¿verdad? Pero realmente es la B labial. eh, Tendríamos este sonido. Y la para la lo que hacemos es juntar los labios. Por eso se llaman que son bilabiales, porque la posición, ¿verdad? O el punto de articulación es en los labios, es donde se articula el sonido. Entonces ahí tendríamos ubicado eso en ese diagrama. Aquí tendríamos las bilabiales. Si vamos a consultar la información de las bilabiales, miren, lo que aparecen son las que acabamos de estar hablando. Claro, hay más, pero son de otros idiomas. Mira, vean, por ejemplo, acá, miren, aquí nos dice, miren, eso de acá es del español, dice, es propio del español, pero también, claro, no solo es del español, se usan en el inglés, se usan en el portugués, pero estas, miren, aparecen en algunas variantes, incluso del español, aparecen en el japonés. Aquí no están todos los idiomas en las que estos aparecen, vea, pero están como una idea para darnos cuenta de dónde se usan estos otros símbolos. Por lo menos a lo que nos va a interesar a nosotros son estas primeras tres. Y aquí están los nombres, vea, bilabial nasal, oclusiva bilabial sorda y oclusiva bilabial sonora. Pero ahorita no nos metamos en esto porque no es el tema de ahora. Claro, eso va en esta parte, miren. O sea, los nombres esos se generan a partir de intersectar esto con esto. Vea, como que uniésemos esto con esto y decimos, ah, entonces esta es la oclusiva bilabial y si es esta, se dice la sorda y esta oclusiva bilabial sonora. De ahí se sacan esos nombres. Pero repito, los nombres no son tan vitales que nos los aprendamos ahorita. Esos nombres yo diría que están más enfocados a alguien que desea estudiar lingüística propiamente. Para nosotros no va a ser necesario que se memoricen todos esos nombres porque yo los siento, ¿verdad? Yo los veo demasiado enredados para el hecho de solo querer utilizarlos para saber cómo pronunciar las palabras. Es decir, nosotros vamos a rasgar lo que es más práctico, lo que es más pragmático, digámoslo de esa forma. No tanto lo que vendría siendo toda esa base teórica de los nombres.
Por eso es que les digo, no se preocupen con que los nombres se sienten enredados. Enfóquense en que vamos a saber reconocer que esto lo generamos con los labios. Eso es todo. De ahí que una es con vibración y otra es sin vibración. Ahora, siguiendo entonces lo que sería el diagrama que aparece por acá. Vamos a ponerlo un poquito más grande. Miren, de acuerdo a la boca, nosotros tenemos acá lo que sería lo bilabial. O sea, cuando habla de labiales se refiere a que este es el labio superior, este es el labio inferior. Y aquí, miren, está el bloque de las bilabiales. Bien, esas son las bilabiales. La B, la P y la E que para el portugués, el español se comparten, ¿verdad? Y son muy fáciles de gesticular. De hecho, ya sabemos gesticularlas, ¿verdad? No nos cuesta hacerlo porque ya la aprendimos en el español. Ahora, tenemos acá otras consonantes. Estas, por ejemplo, que dicen labiales, estas no nos van a interesar ahorita, ¿verdad? Porque no aplican para nosotros. Vamos a irnos, mejor dicho, ahora a las labiodentales. Las labiodentales se llaman así porque se generan entre los dientes y un labio. O sea, es como el rozamiento de un labio con el diente, por así decirlo. No es como labio con labio, sino que es labio con diente. Y miren que se ubican en dónde? En lo que vendría siendo la parte superior. O sea, si estos son los dientes, significa que lo que rozamos es el labio inferior con lo que vendría siendo los dientes. Entonces, los dientes superiores. ¿Quiénes están allí? Está la F, la F, la F y está la B. Esta es la que se le dice la B labio dental. ¿Ya? Por eso hablamos de B labial, porque la B labial o la B grande, como solemos decirle nosotros acá, que no es el nombre más propio, ¿vea? Eh, eso se genera entre los labios. Entonces, ese se llama B labial. Y está la B labio dental, que nosotros también le podemos decir V para no confundirnos con estos nombres, pero de ahí entendemos de dónde vienen los nombres. Es más fácil comprenderlo. Pero estos siempre van algunos en pares. ¿Vea? Significa que estas dos se generan con la misma posición con la misma articulación. Lo que cambia es la forma en la que vamos a expeler, digamos de esa manera, el aire, si solo vamos a soplar o si vamos a hacer vibrar nuestras cuerdas vocales para que esto suene diferente. Pero si regresamos a la tablita, la del IPA, miren, ahí nos encontramos entonces con lo que vendrían siendo, miren, los labiodentales. Los que nos interesan a nosotros son estos que están acá, miren la F y la V. F y V. Hay otras acá, miren, esta que es una variante de la M, una variante de la V y otra variante de la V. Pero estas ahorita no son, digamos, como las que nos van a interesar para el portugués. Sin embargo, es así. Y nuevamente, estas que están acá, estas tres, ya son consonantes comunes entre el portugués y el español. Y sumamos otras dos. Entonces ya llevamos cinco consonantes que son comunes entre estos idiomas. Bueno, hasta allí, digamos, estaríamos con esa parte. Luego podemos seguir y tenemos, por ejemplo, las dentales. Ya que en este caso, las dentales es esto que corresponde en el inglés, por ejemplo, corresponde a los sonidos TH, esas de acá. Para el inglés son los sonidos TH. En el portugués nos va a aparecer cuando usemos algunas variantes de algunas Ds, por ejemplo, que en vez de hacerse con la D que está acá, se hacen con el sonido TH vibrante, que es este, que se parece a una D. Si ustedes ven el símbolo, ¿verdad? El símbolo es algo así, miren, es como una D, así como colochita, ¿verdad? Así, y con una crestita acá arriba. Ese es el símbolo que está acá. Me remito al inglés porque es donde más quizás se conocen estas dos, porque estas dos sí no son del español. El español latinoamericano no tiene estas. El castellano tiene esta, que es para hacer la Z, así, Z. Bien.
Y lo que ocurre con estos sonidos dentales, se llaman dentales no porque se hagan con los dientes, ¿ve? Obviamente la lengua tiene que intervenir, pero en todo eso interviene la lengua. Pero la lengua, ¿verdad? Tiene que estar en medio de los dientes. O sea, la posición para articular esos sonidos es así. Voy a abrir un poquito más para que se vean mis dientes inferiores, así. La lengua como mordida, ¿verdad? Como la puntita un poquito afuera de la lengua y la presionamos. Esa es la posición dental, lengua en medio de los dientes. Y los únicos sonidos que se hacen así son estos dos. No hay más. Miren, si ustedes revisan acá en la columna, no hay más. Y repito, eso es más quizás sonidos que vienen del lado del inglés, pero que el portugués los utiliza. Principalmente este que está acá, es el que más se utiliza. En el español nuestro no usamos ninguno de estos. A lo mucho en España sí se usa este para distinguir entre la F, la S y la Z. Z. De hecho, si hacemos la posición así, Z es este sonido. Es igual que el gas de acá, ¿verdad? Haciéndoles el comercial. Nosotros le decimos el Z-gas, Z-gas, decimos nosotros, pero hacemos esta S. Eso es lo que tanto se quejan los españoles de que los latinoamericanos no pronunciamos bien o no hacemos diferencia entre la S y la Z, porque nosotros a todos le metemos este sonido, que es el que nos enseñaron, a pesar de que hay palabras que llevan la Z. Por ejemplo, la palabra zapato lleva una Z, pero nosotros no hacemos la Z. Si sí hacemos la Z, tendríamos que hacerlo con este sonido, que sería como zapato, un zapato. Za, zapato. Entonces, significa que este sonido pertenece al TH del inglés y pertenece a la Z, pero española propiamente, no a la nuestra. Hay algunos países en Latinoamérica que sí hacen bien el acento de la Z. Hay otros que no. Nosotros estamos en una zona donde no se hace. Así es que es de reconocer esa situación. Y ojo, esta no es la Z tampoco nuestra. Este es otro sonido diferente, ¿verdad? Que es más zumbante. Así que hay más que cortar. Pero ya hablamos de lo bilabial, ya hablamos de lo labiodental, ya hablamos de lo dental. Ahora vamos a hablar de esto, miren, de los alveolares y posalveolares. Cuando nos ubicamos en el diagrama de la boca, nosotros tenemos una zona que es esta zona de acá, o sea, lo que queda inmediatamente, miren, después de los dientes superiores, acá, acá, uno se puede rozar ahí una zona que es como una crestecita, es como una crestecita hacia el paladar. Popularmente se nos dice que esa parte de acá es el cielo de la boca, pero eso tiene varias partes. Esta zona, la delantera, se llama alvéolo. Entonces, en el alvéolo se suelen dar sonidos y son los sonidos alveolares. Donde termina el alvéolo, que si usted se roza, por ejemplo, la lengua arriba, usted roza su lengua arriba en esa zona, usted va a sentir como algo amontonadito, ¿verdad? Como un poquito de carne amontonadita y después algo que sube así, que es para el resto, digamos, del paladar. Entonces, esa zona donde termina el alvéolo y comienza a llegarse al paladar, porque el paladar está en medio, el paladar es lo que está en medio. Este es pedacito de acá, ¿verdad? Este de acá, donde se da esa inflexión, digamos, que es como que es el punto de esa crestecita, eso se llama la zona posalveolar. Entonces, la lengua, si esta es la lengua acá, la lengua nosotros la podemos ubicar, por ejemplo, en medio de los dientes, en medio de estos dos. Pero también la podemos subir al alvéolo para que la lengua quede allí, en esa zona, pero también la podemos correr un poquito más hacia la zona posalveolar. Bien, entonces, aquí en este bloque se dan varios sonidos. Es un bloque donde existen muchos sonidos de consonantes. Entre ellos tenemos el sonido de la ts, de la T y de la D. Pero también vamos a encontrar el sonido de la S silbante y de la
de la S vibrante. Vamos a encontrar también, miren, lo que vendrían siendo las Rs, la R suave, que es esta que está acá, y la R como del inglés o la R del portugués propiamente también, ¿verdad? Aquí la vamos a usar. Son dos Rs diferentes, miren, ni que cambie un poquito la posición. Vamos a encontrar también el sonido sh, el sonido como SH sh, sh, y el sonido que es como una G, como en el de Yejuarein. ¿Se recuerdan de la palabra, verdad? De Yejuarein. Esa lleva este sonido propiamente. Esa J que escuchamos en el portugués como no es como G, no es GQ, no es Yejuarein. Allí se encuentra también esta. También encontramos acá la N en esta zona. Vamos a encontrar también lo que es la ch, ch, la CH y la Y, que es como la G más o menos, tirándole a una G más o menos. Bueno, más que una G, es una mezcla entre esta y una D. Entonces es un sonido que a veces se utiliza para la letra J, mejor dicho, no la G, para la J. Entonces, todas estas, miren, todas estas están aquí. Hay unas que no he tocado porque no son del portugués, pero hay otras que sí. Entonces, si regresamos aquí a lo que es nuestra tabla, estamos hablando que las primeras que encontramos en el alvéolo, miren, es la T y la D. Esas son las primeras. También encontramos la N, las dos Rs. Esta es la R del español, esta es la R del inglés y por lo tanto la R del portugués también aparece en el francés esta R. Es una R más suave que esta todavía. Encontramos, miren, la S y la S y la Z, que es Z, la vemos como Z, pero no es la Z que escribimos. Es un sonido es un sonido de una S vibrante, se le llama esta. Y estas que están acá vendrían siendo otros o variantes de la L propiamente. Y aquí está la L también, la se ubica en el alvéolo. Y hay una R que se llama proximante. Esta y estas son bien parecidas sus sonidos. Son bien parecidos, ¿ve? Y casi que no hay mucha distinción. De hecho, la mayoría de hablantes del inglés nativos hacen más este sonido que este. Pero son bien parecidos. ¿Y por qué son parecidos? Porque están todos, miren, en el alvéolo. Están ahí en el alvéolo. Estas R's acá, todas se sitúan en el alvéolo. Y aparte que se sitúan ahí, todas son vibrantes. Todo este bloque son sonidos vibrantes. Y en la parte posalveolar encontramos estas. La sh, la SH sh, y la G, que es como una J más o menos como una J vibrante, ¿verdad? Por así decir. Bueno, hasta aquí hemos hablado de lo bilabial, lo labiodental, lo dental, lo alveolar y lo posalveolar. Yo creo que con el diagrama, ¿verdad? Y la tabla ya nos guiamos un poquito mejor y ya nos ubicamos de qué estamos hablando, para que esto no nos sepa, qué sé yo, a chino, mandarino o a cualquier otra cosa rara, sino que sea algo que podamos ir identificándolo e ir viendo de dónde vienen estos sonidos. Repito, muchos de estos sonidos nosotros ya los hemos adquirido en nuestro español. Lo que debemos de trabajar son aquellos sonidos que no son propios del español. Cuando yo sumo esos sonidos que son del portugués, por ejemplo, los sumo a los del español, significa que tengo que dominar los sonidos que son propios del idioma portugués junto con los que ya sé del español y ya se me hace mucho más fácil hablarlo. Bien, así que es de tomar en cuenta eso, pero nos falta hablar todavía de algo otras partes de la articulación. Nos falta hablar de lo que son los sonidos paladares o los palatales, que también se les suele llamar, que están en el paladar. Nos falta hablar de los que se encuentran o sonidos velares y los ubulares también, ¿verdad? Debemos de hablar de de la úvula y los que vienen de la parte de la faringe.
propiamente. Pero eso lo vamos a hacer en la siguiente clase. Ok, bueno, nos vamos a despedir hasta acá, ¿verdad? Vamos a decir chao a Telogo. Chao, hasta luego. Chao, obrigado, chao.